Bueno, maestra, buenas tardes. Nos encontramos con la maestra Karina Rodríguez Castillo. Ella es psicóloga con una maestría en prevención y atención de la violencia. Es docente de apoyo, especialista de educación inclusiva en la SEP y atiende como asesora en una escuela, director, docentes y padres de familia. Cuenta con atención a los alumnos que requieren apoyo para enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación. Asimismo, es docente de la Facultad de Psicología de la UAP en el área de Psicología Clínica, terapeuta atendiendo de forma particular. A lo largo de su trayectoria laboral, ha atendido casos de niños, adolescentes y adultos que presentan diversas dificultades para vivir su día a día, algunos presentando alguna psicopatología mental o interaccional, entre otras problemáticas. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Bueno, para empezar, nuestro rango de edad de pequeños dentro de la investigación es de 5 a 7 años. Y ya con eso, la primera pregunta sería que si ha tenido casos de niños que sufrieron algún tipo de abuso y si nos puede contar cómo fue su experiencia para manejarlo. Sí, de hecho en la educación básica y en donde yo me encuentro en SEP, sí atiendo niños que han sufrido abuso, generalmente abandono emocional o abandono físico. Y lo he visto tanto en el interior del estado, porque estuve trabajando un tiempo en lo que es Esperanza Puebla, que está a 2 horas de acá, y ya estoy en la ciudad. Pero también en ambos escenarios me he encontrado con casos de niños que han vivido abuso, sobre todo abandono emocional por parte de los padres, abandono físico y en alguna ocasión la sospecha de abuso sexual en algunos niños. Y por ejemplo, usted que ha estado tanto en ciudad como fuera, ¿cómo ve ese contraste de información o cómo ve a los niños en el aspecto de qué tan informados están? No están informados los niños, por ejemplo, del interior del estado no están tan informados y hasta cierto punto es como si lo normalizaran, está como normalizado en algunos casos. Lo que hace que, pues obviamente te des más cuenta de lo que está pasando, pues porque ellos no lo ven como algo negativo, ¿no? Normalizan y no lo ven como algo malo, porque por ejemplo fácilmente te puede decir, pues mi mamá no está, ¿no? Mi papá en Esperanza era muy común escuchar que estaban sus padres en Estados Unidos, ¿no? O que sus madres trabajaban. Y entonces ellos estaban supuestamente al cuidado de familiares como la abuela, los abuelos, tíos, primos, pero la situación es que las madres eran muy jóvenes. Entonces, cuando yo ya investigaba más o preguntaba más acerca de los cuidados que les estaban dando, resulta que los cuidados eran tenerlos, o sea, en la casa de junto y como checar que no se salieran o que no se fueran, ¿no? Y a lo mucho el cuidado que le daban a los niños era alimentarlos. Pero no los ayudaban con la tarea, no les preguntaban cómo les iba, no les preguntaban por sus compañeritos, no les preguntaban por la maestra, no les preguntaban si les iba bien en la escuela, lo que son señales pues de cierto abandono por parte de los familiares para con estos niños. ¿Qué ha sido como lo más complicado en los casos, o sea, que ha tenido? El apoyo que se recibe por parte de las autoridades, en el sentido de que yo como docente de apoyo de USAER, o sea, sí, mi función es como especialista dentro de la escuela, pero no tengo, digamos, la misma jerarquía que el director, por ejemplo. Yo estoy debajo de la jerarquía de él. Entonces, cuando yo me entero de estos casos, se lo puedo comentar a los maestros y bueno, en automático los protocolos de SEP te dicen que tienes que comunicárselo al director. La cuestión es que cuando tú se lo comunicas al director, hay directores que te dicen, así son, esto es de familia, esto, bueno, sobre todo en Esperanza se da mucho de que, pues es que así son educados, no nos vayamos a meter en problemas, ¿no? O sea, finalmente al niño lo traen a la escuela. Algunos maestros me llegaban a decir, pues es que si decimos algo, es probable que quizá ya ni siquiera lo lleguen a traer a la escuela porque dice algo, ¿no? Esa es una de las situaciones. La otra, que los niños se asustan cuando platican esto, porque algunos de ellos sí te llegan a decir, o sea, dije que algunos no tenían conciencia, pero los que sí, luego te dicen, pero no le vayas a decir a mi mamá, o no le vayas a decir a mi tío. Entonces eso complica mucho la situación, porque no es que no se crea en ellos, sino la situación es que es muy probable que si hacen esto, si los llegaras a confrontar, lo negarían.
entonces el problema ya es para ti, como digamos, como especialista, ¿no? La otra, bueno, ya estando en ciudad también es lo mismo, o sea, tenemos un protocolo en CEP de intervención con los niños en los que se sospecha abuso sexual o incluso si el niño lo declara, pero es bastante burocrático el proceso y entonces te pide que esté un familiar, te pide que esté una autoridad y que básicamente que el director sea el que lo resuelva. Entonces hasta ahí yo me quedo. Yo puedo hacer, lo más que puedo hacer es una bitácora, ¿no? Puedo redactar o puedo describir lo sucedido, pero más allá yo ya no puedo intervenir porque mi función no es como psicóloga clínica, es decir, de dar terapia, atender esta situación, lo mismo es educativo. Entonces lo mío yo me puedo quedar en eso, en decirle al director y ya que el director se mueva, pero ya hacer que un director se mueva ya es muchísimo más complejo. Y la otra es que los niños, o sea, si llegan a decir algo en casa, sí es muy probable que los dejen de llevar a la escuela o al siguiente ciclo. O sea, puedes entrevistar a los papás, puedes decirlo, porque así me pasó en alguna ocasión que con una mamá se trabajó como esto, según yo, de una manera bastante muy por debajo del agua, ¿no? Se trabajó que no estaba aprendiendo bien, que si comía bien, se trabajaron como otros temas, no tanto de que era abandono, ¿no? O que había abuso para la menor, y sin embargo la madre lo que hizo fue decir, ok, sí voy a prestar más atención, lo que pasa es que yo trabajo, salgo de 7 a 9 y entonces, pues, ¿qué hago? Y la otra, no tengo con quién dejarla, ¿no? O con quién lo dejo, yo no le puedo pedir a mi hermana que pues le dé más atención. Lo que hizo fue esperar y para el siguiente ciclo ya no inscribieron a la niña. Entonces esos son los problemas con los que nos enfrentamos. Y con DIF, por ejemplo, o sea, por eso está el protocolo de intervención, pero ya hacerlo por DIF y eso ya es una cuestión de que la denuncia tiene que venir por parte tuya y el problema es, ¿y si el niño lo niega? Y si el niño no, bueno, y la otra también es ponerse a pensar, ¿no? ¿Y cuál va a ser el beneficio del niño en realidad? Porque, ok, ya lo denuncias, pero ¿a dónde se va a ir el menor? Porque generalmente pues se va con un familiar cercano. Eso sí le va bien al menor, ¿no? Pero un tiempo va a estar lejos de su casa, va a estar lejos de su familia, de lo que él conoce, de lo que para él es normal. Y entonces ahí también se tiene que considerar el trauma que implica para el niño, porque no va a estar con su familia. Y entonces lo que yo en alguna ocasión he llegado a pensar es, bueno, o sea, lo sacas por protegerlo, pero el niño no lo ve como eso. Lo que va a aprender es a quedarse callado, porque como para qué habla si cuando habla le pasan tantas cosas como negativas, ¿no? Entonces creo que a veces cómo se llevan a cabo los procesos no son tan adecuados para los niños porque no se les explica. Y usted dijo que los niños llegan a tener miedo y quieren ocultar las cosas, entonces, ¿cómo se les podría tratar esto como algunas señas, oraciones, para que, evitar, para que, cuando un niño fue abusado? O sea, ¿qué palabras, señas, oraciones son como denotantes o demasiado sensibles que los niños puedan, pues no sé, o sea, tal vez... como dice, tomárselo a la defensiva. Ajá. ¿Y que uno lo diga mal? ¿O cómo? Ajá, o sea, usted como especialista o igual como nosotras, si queremos acercarnos a un niño para que nos cuente su situación o algo, si existen como palabras, señas, oraciones, cualquier movimiento, no sé, que puedan orientarlo o cohibirlo. La risa, el ponerse serio, el decirle no es cierto, no el dudar en automático de él y decirle ¿a poco? ¿En serio? Ay, no te creo, como digamos, es como negar lo que te acaba de decir, ¿no? Eso genera, eso hace que un niño, o sea, en automático, yo creo que cualquier persona, ¿no? Pero un niño hace que en automático dude de lo que te está diciendo, ¿no? Porque tú desde un principio pues ya le estás diciendo ¿a poco? ¿En serio? O la otra, no te creo, ¿no? Porque si tienes noción de cómo ves a sus papás y el niño te dice es que me pegan, es que me hacen, es que me dice, y tú le dices, ay, no creo, si se ve bien tranquilo, ya con eso perdiste al niño. O sea, ya con eso perdiste. La otra, con decirle, bueno, luego me cuentas. Hay una parte muy especial cuando los niños hacen una declaración que es, en el momento en que ellos hablen, tienes que ponerles atención. O sea, es un momento. Sí. O sea, cuando ellos te digan, oye, quiero platicarte algo, y obviamente es prestarles atención, ¿no? Y decir, sí, dime. Y ya que te diga, lo que pasa es que
mi papá, mi mamá, mi tío, me pegó la otra vez, hizo esto y esto, y por cuestión de que tengas que hacer otra cosa, te atrevas a decir al niño, no creo, o luego lo platicamos, no te lo voy a platicar, ¿no? O si lo platica, ya va a cambiar la versión, porque te va a decir, pues no, ya pasó. Digamos, el niño ya lo normalizó, ayudaste a que se normalizara el proceso de la violencia porque no te asustaste, o sea, porque no reaccionaste. Cuando un niño te platica algo fuerte, algo que le está afectando, lo más adecuado siempre es, ok, te escucho, y sentarte y darle, es como tratarlo como lo que es una persona y decir, está bien, siéntate, platícame, dime qué pasa. Y ya con eso los niños pueden decirte, es que no sé, es que me da pena, y plantearle, bueno, no sé por qué te da pena, pero yo te prometo que no me voy a reír y te prometo que te voy a escuchar. Eso es lo que puedo hacer. Si te da pena, yo puedo escucharte y puedo quedarme, si quieres, muy seria, o me puedo quedar aquí y si quieres no hablo, pero te escucho. Entonces ya es como son como palabras con las que los niños pueden abrirse y pueden decirte bueno, y entonces empiezan a decir. Y ya el lenguaje de los niños, pues empiezan, es muy común que su lenguaje, lo que es el corporal, se modifique, ¿no? Por ejemplo, que tiendan a arquearse, ¿no? A hacerse como en esa posición como tipo fetal, ¿no? Que empiezan a hacerlo, que se toquen mucho los deditos, ¿no? Que empiecen a jugar con sus manos, que empiecen, por ejemplo, a acomodarse, a quitarse, si tienen el suéter, como a estárselo como acomodando. Es normal esas conductas en los niños, y entonces eso te da a entender que posiblemente el niño está, o sea, sí está ansioso, está nervioso por lo que te está platicando, y son señales en que en automático te dicen, presta atención, o sea, quédate quieto y escucha qué está pasando, porque hay niños que pues, lo que te quieren platicar es que les compraron algún juguete, algún regalo, y pues obviamente su lenguaje es totalmente distinto, pero hay niños que no, hay niños que desde el lenguaje corporal es estar muy, muy cohibidos, estar como ensimismados, ¿no? Y se les nota que están incómodos por lo que te van a platicar. O incluso hay niños que de plano te dicen, es que si te digo, se va a enojar. Yo tuve el caso de una niña que me dijo, es que si te digo, mi tía se va a enojar, porque mi tía es muy inteligente y ya se da cuenta de cuando digo de más. Entonces le dije, la niña por eso evitaba como hablar como querer decirme las cosas, ¿no? O decirme las cosas. Aún así le dije, pues no, o sea, lo que tú me platiques yo lo voy a cuidar, o sea, hace cuenta que se va a quedar en el salón y yo voy a cuidarlo acá. Pero pues no, si quiere, y yo le pregunto, generalmente ahí a los niños se les pregunta, ¿quieres que te ayude en algo? Te van a contestar que sí, o que no saben si puedes ayudar, y lo que puedes comentarles es, pues si quieres que te apoye, necesito saberlo, porque si no, pues no sé. Otra técnica para interrogar a los niños es como decirles, ¿quieres que yo te vaya preguntando? Y a los niños te dicen, a ver, y entonces ¿te pasa algo? ¿Es algo que te duela? Sí. ¿Dónde te duele? ¿En el corazón o te duele el cuerpo? ¿Sí me explico? ¿Y cómo te sientes con eso? Hay niños que te pueden decir, no sé, entonces pues no le mueves, ¿no? O sea, le puedes decir, te sientes así como, le explicas la emoción. Te sientes como si estuvieras así, solitos, triste, o te sientes muy contento por eso. Y ya ellos te van diciendo. Eso es una manera como de acercamiento para con los menores. Y bueno, ¿de qué forma la psicología puede impactar positivamente en los niños que fueron abusados? Ustedes hablan del abuso en general, ¿cierto? O sea, o del abuso sexual en Del particular. abuso sexual. Ok. Los niños se pueden ver bastante beneficiados, ya que la psicología, como al ser la ciencia que estudia la conducta humana, y obviamente ya en particular lo que sería la psicología clínica en atención para niños, puede ser de mucho beneficio, puesto que les puede ayudar a entender qué sucede. O sea, les puede dar como un marco, una estructura en la que pueden ellos acomodar lo sucedido de tal manera que sea manejable para ellos. Por ejemplo, el quitarles la culpa. Pasó algo que no te gustó y pasó algo que hubieras deseado que no sucediera, pero te debe de quedar muy claro que no fue tu culpa. Y que esto lo podemos dejar a un ladito y podemos trabajar muchas otras cosas para que nunca vuelva a pasar.
Entonces la psicología clínica ayuda mucho para lo que sería el proceso, de identificación, que sería la valoración de si el niño fue abusado sexualmente, la segunda parte, el tratamiento como tal del niño, o sea, llevar a cabo con él todo un tratamiento que cuando se trata de abuso sexual se trabaja con la familia también, forzosamente se tiene que trabajar con alguien de la familia para que sea la persona que apoye al menor dentro del proceso, lo cual a veces es muy complicado, sobre todo cuando es el padre o es una persona muy cercana, porque ahí el problema es para la madre qué hace con el padre o el padrastro, lo deja, hacen como si nada, lo denuncian, al igual que si fuera un familiar, o sea, ahí la situación se vuelve muy compleja, entonces tienes que lidiar con las emociones del niño y con las emociones del familiar que se va a hacer cargo de ese niño. Entonces hay casos en los que la madre no puede, digamos, como ni dejar a uno ni tratar al otro y termina decidiendo dejárselo a la abuela, por ejemplo, como para protegerlo, ¿no? O sea, no puedo dejar a pero pues mejor voy y se lo dejo a mi madre, ¿no? Y digamos, en terapia se puede trabajar esta parte de que la madre y el niño se sientan seguros. Sobre todo se busca el bienestar del menor. Y en la parte del tratamiento lo que se busca con los niños siempre es que fortalecer lo que serían sus habilidades, su seguridad, su confianza en sí mismo, como habilidades básicas de sobrevivencia, ¿no? Para la vida. Y obviamente que se vuelvan como que crezcan con un significado de sí mismos a partir de lo que pasó, a pesar de ello que crezcan con una imagen de sí mismos sana. Eso es lo que se busca y obviamente el tratamiento entre lo que hace pues es el fortalecer a los niños y obviamente pues sí hacerlos, una característica sería hacerlos resilientes, por ejemplo. Otra característica sería el que los niños aprendan a cuidar su cuerpo. La otra es que los niños aprendan, por ejemplo, a identificar señales de alerta con las personas en general, con todas las personas. La otra, que los niños aprendan a comunicar lo que les pasa, a identificar emociones, nombrar emociones. Y entonces, pues de cierta manera es fortalecer a los niños, como a ayudarles a desarrollar habilidades emocionales que les va a funcionar para toda la vida. Eso es lo que se busca en el abuso sexual infantil, en el tratamiento como tal. Lo que buscas es que obviamente el niño aprenda que eso no le va a volver a pasar, ¿no? Y lo fortaleces de tal manera que entienda que fue una parte de su vida que sí podría ser muy incómodo para ellos. Para algunos, la verdad, no es que no sea incómodo, sino que no lo entienden. Entonces no tiene como un significado real en su mente, ¿no? Entonces lo que se busca es que los niños lo acomoden como algo que sucedió y sigamos, ¿no? Vamos a seguir, pero parece seguir no es como que lo ignoramos, ¿no? Sino que decimos, o sea, a partir de esto, acuérdate que, por ejemplo, no podemos hacer esto, o sea, no podemos quedarnos solitos. El cuerpo, por ejemplo, el cuerpo lo debemos de cuidar. El cuerpo, acuérdate que las personas solamente pueden tocarnos manitas. Es lo único que pueden tocar las personas, ¿no? Y eso porque nos saludan, porque nos van a ayudar a pasar la calle, por eso. Pero hasta el saludo de besos, si tú no quieres, no te sientes cómodo, no lo hacemos, ¿no? La otra, y todo lo del demás cuerpo, no se puede tocar. Incluso te pueden dar un abrazo, claro que te pueden dar un abrazo, pero si tú no quieres, que no sea tan fuerte. Y juegas con él, no tú. Juegas con muñecos, se puede utilizar lo que sería terapia de juego, meter un poco de terapia de juego, tener peluches y entonces ya le puedes enseñar, ¿no? Y ya te puede decir, a ver, abraza al oso, abraza a esto, y él entonces que empieza a decirte, a ver, ¿cómo te deben de abrazar la gente? Enséñale, es como jugar con ellos y decirle, educa al oso cómo debe de saludarte, edúcalo cómo debe de abrazarte. Tú no lo tocas. Lo más que haces es tocar el oso, ¿no? Sostenerlo y decirle, voy a tocar al oso para que se quede paradito y puedas tú enseñarle al señor oso, o le pones nombre o lo que sea, y le dices, enséñale a él cómo puede él tocarte, cómo te debe de saludar. Y entonces a partir de esos ejercicios los niños pues se van fortaleciendo. Y algo que es fundamental por parte en la psicología clínica que ayuda muchísimo es que el terapeuta pues sí sepa tratar con niños, ¿no? O sea, porque el tratamiento de adulto, desde adolescente, adulto joven, adulto mayor y niño es bien diferente. O sea, con los niños es un mundo muy diferente. Tienes que moverte en la fantasía y tienes que moverte mucho en la parte de la interpretación. O
pues a conocer mucho, que el lenguaje de los niños a veces es muy imaginativo, no muy fantasioso, y entonces tienes que aprender a diferenciarlo y también entender que los niños tienen tiempos y procesos. Entonces, hasta para eso hay que saber cómo irles dando la información, cómo ir comunicándose con ellos. Hay que ser muy cuidadoso cuando se está trabajando con los niños, pero a la pregunta del impacto que puede tener la psicología, yo creo que la psicología puede salvarlos de problemáticas futuras muy severas como trastornos mentales o que desarrollen a lo mejor conductas que sean autodestructivas incluso, ¿no? Porque niños abusados sexualmente cuando crecen llegan a tener conductas autodestructivas, llegan a tener relaciones, digamos, no sanas, llegan a soportar muchas cosas, aguantarse el dolor, aguantarse muchas cosas, y entonces, pues obviamente si lo trabajas desde pequeño con el menor, pues obviamente estás previniendo que ese tipo de conductas se manifiesten en su vida adulta. Entonces el tratamiento de la psicología es fundamental y yo considero que puede dar muy buenos resultados para la vida de ese niño cuando sea adulto. El tratamiento que mencionas, ¿se tienen que seguir, o sea, depende del avance del niño o se sigue hasta ya cuando sean adultos? No, los tratamientos de los niños generalmente depende de la metodología que se utilice y obviamente también de los recursos de los padres, depende del tiempo en que lo puedan llevar, ¿no? Depende mucho también de las características y del avance del propio niño. La situación es que el abuso sexual infantil a veces genera un daño en lo que sería la parte de que los niños pierden un poco del contacto con realidad y entonces la atención, la percepción, la memoria a veces se ven afectados porque pues obviamente quedan como es un evento incómodo para ellos. Entonces muchas veces uno tiene que esperarse a como que vuelvan a su ritmo de aprendizaje, que vuelvan a su ritmo como sus procesos mentales cognitivos como que retomen el tiempo y entonces realmente la duración depende mucho del niño. Pero sí, de que no es un año, no es un año. O sea, se puede llevar más y pueden ser sesiones, generalmente se empieza con semanales, quincenales y pueden ser incluso mensuales. Y en esos periodos se dejan tareas para el cuidador, ¿no? Y se le pueden dejar tareas también para el niño. Y por ejemplo, para los niños de 5 a 7 años, ¿cuál es la mejor técnica de acercamiento? La terapia de juego. La terapia de juego es como uno de los mejores acercamientos para con ellos. La terapia de juego consiste en que el área donde vas a trabajar está condicionada de tal manera que parece un espacio para niños, ¿no? En el que tienes diversos materiales, en el que ellos pueden expresarse, ¿no? Ellos pueden expresarse, se utilizan los muñecos, los peluches, por ejemplo, se utilizan lo que serían los colores, ¿no? Los cuadernos, las cartulinas, y para que ellos se vayan manifestando. Con los niños de 5 a 7 años, lo más común, como todavía no saben escribir, la figura humana, por ejemplo, muchas pruebas, pues obviamente no te las pueden hacer, pruebas psicológicas y pruebas proyectivas, pues obviamente todavía no las pueden hacer. Entonces con ellos es la entrevista y el juego. Y por medio del juego tú puedes darte cuenta de cómo el niño está interpretando o cómo está manejando esa información, ¿no? O sea, hay casos en que, por ejemplo, la familia se entera porque encontraron literal como al niño siendo abusado, ¿no? Porque el niño, y ya cuando le preguntan, pues sucede que el niño ya tenía tiempo que pasaba esto y no decía nada, ¿no? Entonces en esos eventos pues, todos están muy impactados. Entonces el niño, pues lo que hacen con los juguetes, muchas veces lo que hacen es que recrean las escenas, ¿no? Y te das cuenta que muchos de ellos pues todo está normalizado. ¿Por qué? Porque una característica del abuso sexual infantil es que es de personas muy, muy cercanas a ellos y las situaciones que a ellos les venden, la idea del cariño, ¿no? Que son actos de amor. O que son actos de recompensa, ¿no? Porque son niños que les regalaron juguetes, les regalaron pues la lista de útiles, los llevaron por el helado, los llevaron por esto, les dicen que los quieren mucho y entonces por eso pues, los niños no normalizan el abuso sexual, ¿no? Y entonces cuando alguien se llega a enterar o cuando el niño llega a decirlo o cuando alguien llega a encontrarlos, pues todo para los demás es un shock. Y el niño pues lo que te va a mencionar en esos casos es que sí no llegaba a sentirse cómodo, ¿no? Podría decirte, pero te decía, pero pues es que lo quiero mucho, o es que me quiere mucho, es que así es como me quiere. Y entonces pues para los padres, por ejemplo, es muy impactante escuchar eso, ¿no?
para la persona que los cuida es muy impactante, porque pues es una rabia la que pueden experimentar y pues cómo le haces para trabajar tu rabia cuando tu hijo está relativamente, pues, él no tiene rabia, ¿no? O sea, él no está como, pues, ¿qué pasó? Y desafortunadamente muchos niños se van con el ¿qué hice yo? ¿No? Porque esa es otra cosa. También el problema es culpar a los niños. ¿Por qué te llevas con él? ¿Por qué te ibas con él? ¿Por qué le haces caso? ¿Por qué no me dijiste? Pues porque no sabía. Porque había maneras en que le convencieron a los niños, ¿no? Si no, pues ya sería violación. Estás hablando de abuso sexual, y el abuso sexual pues se entiende que siempre está la parte en que los niños a veces pues llegan a ceder, precisamente por lo que implica para ellos la relación con ese adulto que abusa de ellos, ¿no? ¿Cuál considera que es como la mayor causa por la que se da el abuso sexual en los pequeños? Yo creo que es la falta de información y de prevención tanto de los padres como de los niños. O sea, yo creo que a ambos les falta informarse y obviamente tener estrategias de prevención. Yo creo que los padres deben sí, pueden estar llenos de muchas cosas de trabajo y todo, pero creo que sí deben de tener más información, ¿no? De que el abuso sexual existe, de que no es algo apropiado, de que no es algo que beneficie jamás a un menor, y el niño también debe de saberlo, ¿no? O sea, tal vez no toda la definición, pero sí un niño necesita saber que, por ejemplo, que hay partes de su cuerpo que no se tocan, al grado de que ni mamá ni papá las tocamos, ¿no? O sea, yo solo te veo bañar y yo veo que te bañes, pero tú te tocas. Yo te ayudo con tu cuerpo, pero lo que sería tus partes íntimas o si los padres deciden tu pene y tu vagina y lo que sea tu colita, eso lo lavas tú. Y nadie más lo puede tocar. Y solamente se toca cuando uno se baña y cuando uno va al baño. Por ejemplo, ese tipo de cosas, decirle, y obviamente pues, la prevención viene cuando los papás le dicen, nadie lo puede tocar, y si alguien lo quiere tocar, me dices, gritas, pegas y vienes conmigo, o vas con tal persona. Pero eso es digamos, esa falta de información, y también pues obviamente que muchos padres pues es la confianza de que a veces pensamos, a mi hijo no le va a pasar. Ese es uno de los problemas, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver que no hay información, y creo que no hay formación como para que tanto los papás puedan ayudar a sus hijos a prevenirlo, y pues obviamente los menores es por lo mismo, ¿no? Porque no les enseñaron, ¿no? No les dijeron tu cuerpo es tu cuerpo y nadie lo toca, ¿no? Entonces esa es yo creo que es una de las principales causas por las que se da el abuso, porque no se está preparado ni como padre, ni el niño está preparado para defenderse. Perdón. Y esa parte de hablarles de su cuerpo, ¿cómo les puedes hablar de sexualidad o de adueñarse de su cuerpo a esa edad? Ahí es como ya conocen la parte de su cuerpo, de 5 a 7 años ya ubican su cuerpo, ya van a la escuela. Entonces ahí, por ejemplo, puedes relacionar con hábitos de higiene. Podrías relacionarlo, empezar con hábitos de higiene y decir que el cuerpo tiene que estar limpio porque uno suda y porque uno huele mal, por ejemplo, empezando por ahí. Y decirle que ya hay que bañarse solitos porque luego se bañan con los papás, ¿no? Entonces se puede hacer esto de lo que les decía hace un momento, o sea, se puede trabajar la parte de que al cuerpo se le dan los nombres que tiene, ¿no? Entonces siempre lo más recomendable es que es pene, vagina es vagina, ¿no? Y entonces ellos se empieza con el nombre, ¿no? El nombrar todo obviamente por el nombre que tiene. Y de eso, con la higiene lo puedes relacionar con que tu cuerpo, por ejemplo, cuando te bañes, o sea, lo tienes que limpiar tú, nadie más lo puede tocar. Cuando estamos fuera y cuando, por ejemplo, cuando los niños están vistiendo y cuando estamos platicando con ellos, tenemos que decir, hasta hay como juegos, ¿no? Por ejemplo, de que nosotros podemos tocarnos, o sea, yo como mamá puedo abrazarte y puedo cargarte. Papá también puede, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos tu tronco, lo que sería tu pechito y tus piernas, eso no se te puede acariciar. Los bracitos. O sea, eso tiene que ser alguien que porque tú quieres y porque te duele. Cuando te duele podemos hacerlo. Pero la gente puede tocar, la gente extraña y todos los demás es la mano. Se saluda de mano. Y se saluda obviamente y podemos dar abracitos así. Pero esta parte, lo que sería el que te acaricien
¿no? Y de plano decirles, el que te acaricien debajo de tu ropa, por ejemplo, no se lo puedes de permitir a nadie, y me lo tienes que decir. Me tienes que decir que alguien te tocó, y obviamente uno puede decir, pues puede ser un error, ¿no? Pero es mejor como pecar de, pues a lo mejor de desconfiado, ¿no? A de inocente con un menor, ¿no? Y entonces al menor sí hay que decirlo, o sea, por debajo de la ropa, nadie te puede tocar, y mucho menos sus partes íntimas, ¿no? Tampoco nadie te puede mostrar su cuerpo, ¿no? O sea, conoces el de mamá, conoces el de papá, y con eso sabes cómo es el cuerpo de un hombre, sabes cómo es el cuerpo de una mujer. Nadie te puede mostrar su cuerpo, y si alguien quiere hacerlo, te vas, me buscas, me avisas. Eso es lo que se le debe decir. Si alguien quiere tomarte fotos, si alguien te dice que si no tienes calor y por ejemplo que te quites la ropa o algo, no se hace. Uno no se quita la ropa, en otros lados se la quita uno en casa, se la quita uno en la recámara, cuando uno está solito, o cuando estás conmigo, cuando estás con papá, pero no te la quitas porque te vas a poner tu pijama, porque nos vamos a ir a bañar. O sea, es siempre hablarles a los niños, no es para asustarlos, pero es como darles siempre una explicación. O sea, si vamos a hacer esto, es por esto. Es siempre como manejárselo de esta manera a los niños. De 5 a 7 sería la mejor opción. Y la otra, asegurarle a los niños. Me puedes ver muy enojada, me puedes ver muy molesta, me puedes ver que estoy trabaja, pero si pasa algo así, me lo tienes que decir. Me tienes que decir, tengo que hablar contigo y me platicas y yo te voy a hacer caso. Y la otra, que es muy importante trabajar con los papás, sería, y yo te voy a creer. Dime lo que pasa. Eso sería como fundamental trabajarlo en los papás, obviamente para que lo trabajen con los niños. Okay. ¿Cómo son los canales de comunicación entre padre, psicólogo y niño? Ya en el tratamiento clínico se hace una entrevista generalmente con la familia y después se hacen entrevistas con el niño. Y generalmente los trabajos con el niño, hay muchas actividades que se hacen con los padres. Bueno, si está el padre y el padre fue el que abusó, no entra en el proceso. Se trabaja con el otro, se trabaja por ejemplo con la mamá. Y entonces hay actividades que se trabajan niño-mamá y hay actividades que se trabajan nada más con la mamá. O sea, hay sesiones en las que solamente se presenta la mamá y trabajamos con ella, por ejemplo, la culpa. Trabajamos precisamente esto, el cómo puede hablar con él, trabajamos el que debe de evitar estigmatizar al niño, ¿no? Debe de evitar cómo hablar del tema con el niño y se le explica por qué, ¿no? Se le explica que primero debe de ella de entender, tener una explicación para sí misma, para después hablar con el niño. Y si el niño quiere hablar del tema, lo que ella puede hacer es escuchar, ¿no? Y decir, lamento mucho que te sientas así, ¿no? Me entristece mucho que te sientas así. Y evitar que la mamá pues culpa al niño, ¿no? Eso también es otra cosa. Y pues la culpa de ella misma, ¿no? Porque puede ser que muchas te digan, pues es que yo trabajaba, ¿no? Era mi pareja, ¿no? O la otra, que muchas no lo creen, ¿no? O sea, que aunque lo llevan y todo, pero te dicen, pero sí será cierto, sí habrá pasado. Entonces tienes que trabajar esta parte de que también los padres lo crean. Y ya en el trabajo con ellos, pues lo que haces con la familia es darle también estrategias para trabajar con ellos, para fortalecerlos, para fortalecer a los niños. Y algo que trabajas mucho es el que a los niños no los estigmaticen ni los hagan los pobrecitos, ¿no? O sea, es como vamos a tratar de que la vida sea lo más normal posible para el niño, ¿no? En comparación de sus hermanos, en comparación de los primos, ¿no? Y cuidarlo mucho de que pues no sea el tema de digamos, atracción de la familia, ¿no? También cuidar mucho con quién se va a tratar el tema, porque el problema es que pues ya de paso de la familia nuclear pasó a todos, ¿no? Los primos, los tíos y esto, y entonces se debe también parar como la comunicación de lo que está pasando con el menor, ¿no? Porque si no, pues entonces va a ser como un secreto a voces, ¿no? El niño va a crecer siempre con la idea de que quizá no le digan, pero sí siente la mirada. Quizá no le digan los adultos, pero sí no faltará un niño que diga, mi mamá dice que te hicieron esto, mi mamá dice esto,
Entonces, por eso a la madre se le debe de fortalecer mucho en el proceso terapéutico también a ella, de cómo puede trabajar con su familia, pero primero le fortaleces a ella, ¿no? Primero debe de entenderlo ella y pues obviamente acomodarlo. Y se lleva mucho tiempo, no ella, después de, incluso hasta terminando el proceso con el niño, de perdonarse, ¿no? Porque muchas veces pues, las madres también se culpan de lo sucedido. En esta parte de empoderar al niño y de que sea dueño de sus decisiones, ¿cómo sabes la diferencia entre que algo le incomoda o te está haciendo un berrinche? El berrinche, si él te está, vamos a identificarlo, uno es el llanto, ¿no? Es muy común en el berrinche en los pequeños. El berrinche es que si el niño te llora y te digamos, por todo se incomoda, hasta porque lo toques, y tiene, digamos, que un día no quiere ni comer, un día hace esto, o sea, un día hay días malos, ¿no? Con los niños, la verdad. Entonces, un niño de 5 o 7 años que te haga berrinche un día por todo, puede ser que no durmió bien, puede ser que se siente malito del estómago, puede ser que le duele la cabeza, y pues todavía no identifica estos malestares, ¿no? O puede ser que le pasó algo en la escuela, y entonces, pues sí, obviamente está de malas y está berrinchudo a lo largo del día. Cuando esto es continuo, cuando el niño, lo que te ayuda mucho a identificar, cuando el niño evita cosas. Además, o sea, te hace berrinche frente a ciertas situaciones o frente a ciertas personas. Cuando te dice, no, con ella no voy, no, con él no voy, y se pone llora, y llora, y llora, y llora, y le dices, dime por qué, no, porque no me gusta como, no me gusta, no quiero. Entonces, en esos casos son como una pequeña señal de alerta, ¿no? De decir, ¿por qué no? Porque puede ser a lo mejor un abuso sexual, pero puede ser a lo mejor golpes, o gritos, o que se burle del niño, ¿no? Una tía, una prima, los primos y eso. Entonces tienes que distinguir. Y con el niño es decirle, ok, a ver, platícame qué pasa para que yo pueda entender. Pasa algo, pero hay que ser muy cuidadoso, en el sentido de no darle tantas opciones, porque luego los niños, con tal de cumplir lo que ellos quieren, te van a decir, sí, eso me hace. Entonces, no, o sea, decirle, a ver, cuéntame, ¿juega contigo? Sí. ¿Y no te gusta cómo juega o te gusta cómo juega? A veces. Ok. ¿Platica contigo? Sí. ¿Y de qué platican? De la escuela. O te puede decir, es que llego y no me hace caso, o no me presta sus juguetes, o sea, y ahí vas entendiendo por qué el enojo del niño, por qué el berrinche, ¿no? Porque a lo mejor se siente desplazado. Pero si el niño te dice, no quiero, no me gusta, ¿por qué? Y entonces, y si el niño empieza a decirte, no, porque luego quiere que juguemos cosas que yo no quiero. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué no te gusta jugar? Pues es que luego quiere que estemos jugando a que, por ejemplo, a que me carga y me da de brinquitos. Entonces le dices, a ver cómo le hace. Entonces, no, pues me sienta en sus piernas, y entonces empieza a darme de brinquitos y dice que me aguante. Y no me gusta. Y ya son cosas que, pues no es un juego, ¿no? O sea, tú entiendes que ya no es un juego. Y le tienes que preguntar, ¿y a quién más juega? Ahí sí es tener mucho temple, ¿no? Y para los papás, ¿no? Sobre todo, y para la persona que entrevista, y obviamente irse con calma. O sea, no luego estamos hablando de que están abusando de él, ¿no? Pero sí tenemos que decir, ¿y a qué más juegan? Pues luego quiere que juguemos a que nos acostemos en la cama. ¿Y qué hacen? No, pues quiere que nos acostemos y quiere que estemos platicando. Y me da muchos besos. ¿Y en dónde te da besos? En la cara. O luego quiere que yo lo esté besando. ¿Y en dónde quiere que lo beses? Y entonces así te vas a ir dando cuenta, porque los niños, o sea, si hizo el berrinche para no ir a algún lado, ¿no? Pero tienes que preguntar por qué. Y muchas veces los niños, de esa manera, tú vas sacando la información. Es lo que como se tendría que, digamos, entrevistar al niño de esas edades. Preguntar qué hacen, que te describa qué hacen. No darles tus respuestas, sino tú hacer preguntas abiertas y que ellos las vayan respondiendo y que ellos te vayan diciendo. Esa es una opción para acercarse a ellos. Bueno, creo que es un poco igual lo que mencionabas, de cómo se puede mejorar la comunicación entre padres e hijos, de qué cosas puede hacer el padre para que su hijo le dé como información, además de la interrogación, bueno, esa parte de ¿y qué pasa?
platicar con ellos, ¿no? Eso sería como lo más factible, funcional. Realmente el trabajo es del papá, trabajar en él, en el tener la disposición de escuchar a su hijo y sobre todo el creerle a su hijo. Eso es básico, ¿no? Y también yo sí recomiendo mucho a muchos papás que guarden silencio, ¿no? Porque luego la respuesta inmediata es, no inventes, es tu tío, no inventes, es esto, no inventes, o sea, o callarlos, ¿no? O no te creo, no seas mentiroso, ¿cómo te atreves a decir eso? O luego soltarles hasta el golpe, ¿no? Porque ya dijo algo que al papá le impacta o a la mamá le impacta, ¿no? Entonces, lo más adecuado para los padres para comunicarse con sus hijos es creer, ¿no? Quedarse callados. O sea, si no lo creo, al menos me quedo callado e investigo un poco más, ¿no? Es como tener mucho temple de sí mismos, lo cual es muy difícil con los papás actualmente, porque se estresan mucho, porque muchos papás luego ni querían ser papás, y luego, pues, lo último, pues, otra problemática es la situación de que luego los papás no son los que cuidan a los niños, ¿no? Son los abuelos. Entonces, luego los papás, pues, realmente lo menos que quieren es llegar a estar lidiando con ciertas cosas con sus hijos, ¿no? Estar con esto. O la otra, llegan muy cansados y entonces pues los niños no se sienten con la confianza de platicarle a sus papás, ¿no? Porque también viene la otra, hay papás que llegan y ven a sus hijos dormidos, ¿no? O sea, se van cuando están dormidos y llegan y los ven dormidos. Y entonces no tienen ese tiempo más que el fin de semana y pues ellos no te pueden decir, pues lo noto raro, ¿no? Porque si ves a tu hijo cada sábado, cada domingo, pues es muy difícil que lo veas, que le veas en el día a día, ¿no? A lo mucho te enteras de él por lo que te dice la abuela, la tía y eso. Entonces, la recomendación ahí sería, pues sí, que los padres se den un tiempo. Es muy complicado para muchos de ellos por las cuestiones laborales, pero sí que se den un tiempo de platicar con sus hijos, un día pedir permiso en el trabajo para faltar y pues tomar a su hijo, ir a la escuela, preguntar cómo está, preguntarle a los maestros, ¿no? También convivir con él. La limpieza de la casa es importante, ¿no? Pero también es importante que veas cómo juega, que lo veas cómo se comunica, que lo veas cómo se lleva con sus hermanitos. Otra, cómo trata, en los niños es muy importante observar cómo trata a alguien con una jerarquía menor, por ejemplo, los animales o hermanos menores o sus juguetes. Si es muy cruel, por ejemplo, con los animales, si es ofensivo, si le dice de ciertas maneras al perro, ¿no? al gato, a los hermanos, pues obviamente te estás dando cuenta la pregunta es de dónde lo saca, ¿no? O sea, ciertas conductas que los papás tendrían que tener, como ser muy observadores, escuchar y obviamente permitir la expresión con los niños, acercarse con ellos, ¿no? Son pequeños y de 5 a 7 los niños son juguetones y todo, pero por ejemplo, los papás tienen que ver, ¿y por qué mi hijo no es tan juguetón? ¿O por qué mi hija no es tan juguetón? Son cosas que los papás tendrían que ver. Y bueno, para finalizar, ¿cómo se puede empoderar a un pequeño en cuestión a que se haga responsable de la toma de sus decisiones y que sea capaz de defenderse y de la relación que tiene con otras personas y otras personas tienen con él? Se inicia el proceso. Es iniciar un proceso porque lo que ustedes proponen, pues obviamente es como un reto de toda la vida, ¿no? El que te empoderes y el que sepas defenderte. Para la edad de ellos o en el rango en el que ustedes manejan, se trata de trabajar mucho lo que sería la autoimagen, ¿no? O lo que sería el autoconcepto, la autoestima, el reconocimiento de sí mismo. Y sirve mucho trabajar con los niños el reconocimiento y manejo de emociones. Sirve muchísimo trabajar con ellos. Con eso los empoderas bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños puedes trabajar muchas técnicas, ¿no? de que se conozcan. O por ejemplo, puedes leerles incluso hasta muchos cuentos, pero no hay como que el niño invente un cuento sobre sí mismo sin saberlo. Un ejemplo podría ser cuando les pones una cartulina, ¿no? Un papel bond y te tiras al suelo con ellos y les dices, a ver, vas a dibujar un superhéroe, ¿sale? Como tú quieres, ¿sale? Nada más la figura. Entonces pues ya los niños lo dibujan como fuera, aunque estén chiquitos. Por ejemplo, con los más chiquitos de 5, el papel bond, como luego si caben en el papel bond, pues se ponen y entonces le pones el contorno de la figura y ellos te pueden ir digamos, dictando, ¿no? ¿Cómo quieres que sea este superhéroe?
pues quiero que sea valiente, quiero que vuele, quiero que haga esto, quiero que haga el otro. Y ya el niño pues la puede colorear, aunque sean pequeños, pues, unos rayones o algo, ¿no? A partir de ese ejercicio lo que haces es que al niño le dices, muy bien, tú eres todo esto, tú puedes ser todo esto. Pero para que pueda hacerlo, tienes que ser, por ejemplo, tienes que decir la verdad. Por ejemplo, si es fuerte, es decirle al niño, tú tienes que hablar, ¿no? O sea, es fuerte no nada más con los puños, no nada más con que pegues fuerte, también seas fuerte si tú hablas fuerte. También eres fuerte si tú te mantienes, si tú puedes decirle a las personas lo que sientes. También esa es una persona fuerte. Si una persona dice lo que le pasa, eso te haría una persona fuerte, un superhéroe muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es como un proceso de empoderamiento para los niños en un solo ejercicio, ¿no? Los demás ejercicios tienen que ver con que el niño reconozca, por ejemplo, sus fortalezas. Y para esto pues trabajas, ¿no? O sea, hoy que quieres trabajar arte. Bueno, ¿y tú cómo eres en arte? Hoy vamos a trabajar, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Porque también puedes trabajar habilidades matemáticas, cosas de la escuela. Y entonces al niño lo que haces es que, obviamente la dinámica es que le pones cosas muy sencillas y ya después va subiendo de grado. La cuestión con estos ejercicios es que los empoderas porque se dan cuenta de que la idea que tú tienes que sembrar en los niños al principio de un proceso es, puedes hacer muchas cosas y las puedes hacer súper bien. Entonces, aunque ellos ya veían las centenas, pues tú les dejas decenas, ¿no? O sea, tú le pones 9 más 9, tú le pones 3 más 5, ellos ya en sus escuelas suman de 100 en 100, ¿no? Pero tú les pones cuentas así y le pones el 10 y todo. Al final no les mientes, sí pueden hacerlo. Entonces, siempre con ellos se trabaja ¿quién hizo esto? Yo. ¿Y lo hiciste bien o lo hiciste mal? Bien. Entonces, ¿eres inteligente? Sí. ¿Te puedes defender en la escuela? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay otras maneras de defenderte en la escuela? Sí, ¿como cuáles? Y entonces empiezas a hablar con los niños. Uno es jugar, por ejemplo, con los muñecos y literal hacer el diálogo, ¿no? Y puedes tú estar con los muñecos y uno molesta al otro, ¿no? Entonces él escoge un peluche y él tendría que defender. Él tendría que decir, o sea, se le dice, tú llega y tú vas a parar la pelea entre ellos, ¿cómo le harías? Y entonces llega y empieza a hablar y tú interactúas como si fueras un niño, ¿no? Y le dices, no, tú no te metas, tú eres esto, tú eres el otro. Y entonces él tiene que defenderse y él, obviamente a partir del muñeco se transforma, ¿no? Y entonces empieza a defenderse y empieza, por ejemplo, a promover el hecho de no deben de pelear, deben de llevarse bien, o así no se hace, o de plano decirle, vete conmigo, ya no estés con él porque es malo. Y alguien malo no merece que estemos, ¿no? Si no lo hace el niño, lo haces tú. Por ejemplo, si ves que el niño se traba porque el otro muñequito lo ofendió, entonces tú con el otro muñeco le dices, muchas gracias por defenderme, mejor vámonos juntos y no hay que llevarnos con una persona tan mala como el dinosaurio, ¿no? O como el tigre. Y entonces el niño va entendiendo cómo puede actuar. Con los más pequeños se trabaja de esa manera, con los muñecos se trabaja de esa manera. Más que platicar, es trabajar con esto. La otra, los cuentos. Los cuentos con los niños son geniales, pero los cuentos cortos. Cuentos cortos y que sean cuentos de empoderamiento son muy buenos. O contarles historias, las anécdotas anécdotas son muy importantes. Por ejemplo, para que tengan una relación más cercana contigo, puedes decirle, yo conocí a una niña que hacía esto y esto y esto, pero ¿qué crees? Un día dejó de hacerlo porque le dijo a sus papás, le dijo a sus maestros, y aunque tenía miedo, ella se defendió. O decirle, yo de niña una vez me pasó esto y entonces tenía mucho miedo, pero aún así fui y le dije a mi mamá y a partir de eso mi hermano me dejó de molestar. Entonces ese tipo de historias cortitas llegan a enganchar a los niños y es un proceso en el que hagan de cuenta que se entiende como hasta es una técnica, ¿no? Terapéutica de sembrado de ideas. Lo que haces es sembrar ideas. ¿Cuándo van a dar resultado? En algún momento de la vida. Pero de que van a dar resultado, van a dar resultado. Solamente que es un proceso. Entonces tú lo que puedes hacer en la etapa infantil, más en los 5 a 7 años, es sembrar muchas ideas. ¿Para qué? Para que vaya pasando el tiempo y esas ideas como flores van a ir floreciendo cuando sea el momento adecuado de los niños. Pero lo que puedes trabajar con ellos es que la otra, como finalizando sería, el terapeuta tiene que ser la figura y el espacio terapéutico tiene que ser el espacio y la persona que el niño sepa que hay alguien que cree en mí, hay alguien que cuida de mí, hay alguien que me dice qué hacer, hay alguien que no me critica.
hay un lugar donde yo juego, hay un lugar donde no me tocan, hay un lugar donde me tratan bien. Y eso, de acuerdo a los principios de la resiliencia, pues es uno de los procesos básicos y de los elementos fundamentales para que una persona crezca y obviamente siendo resiliente. Pero realmente lo que se hace de 5 a 7 años es dar como las bases, como formar bases, porque también estamos hablando de que cognitivamente pues los niños todavía no te pueden entender muchas cosas, de que hay que defenderse y hay que cuidarse y este tipo de cosas todavía no pueden, ¿no? Lo que haces es sembrar las ideas en lo que ellos, sus procesos mentales, pues obviamente van evolucionando y ya pueden ir retomando lo que tú fuiste diciéndoles. Por medio del juego lo van transformando en, digamos, en experiencias diarias.